Baishaba, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo nueva lección, Haipubo, que significa párrafo. Quiero que me atiendan. Haipubo significa párrafo, concepto. Haeñe ello ayu, atu terañe ello ayu, oñe eva peteimba regente. ¿Qué quiere decir párrafo? Es el conjunto de oraciones que se refieren a un mismo tema o asunto. Moñera, hice lectura, le traje una lectura para identificar cuántos párrafos hay. Tenemos, párrafo, se debe tener sangría, letra mayúscula y termina en un punto aparte. Sangría empieza con letra mayúscula y termina en un punto aparte. Tenemos tres, 1, 2, 3 párrafos. Voy a leer y voy a traducir. En el medio de algunas flores creció una flor roja intensa llamada rosa. Esta flor roja es linda y brillante. Ni siquiera así ella está feliz. Llora porque no sabe qué va a pasar con ella. En octubre, en un amanecer, una abeja pequeña, se posó encima de ella y dijo: de esta flor hermosa voy a quitarle su semilla. Y voy a hacer miel para mi madre. Desde ese día Rosa llora de felicidad, de alegría. Así tuvimos entonces la lectura de Ubotuj. Ahora quiero hacer un repaso con ustedes de las lecciones que hemos aprendido. Vamos a identificar dentro de esta lectura. Ejemplo, Ubotuj es un sustantivo. Heñoy es un verbo. Peteí es un adjetivo numeral. Ubotuj puntá es adjetivo calificativo. Le está calificando a la flor, puntá. Así, que es intenso, brillante. Acá encontramos la figura literaria metáfora. Metáfora. ¿Qué hace la metáfora? Hay una relación de semejanza entre puntá y así. Luego tenemos ko. Ko es adjetivo demostrativo. Y porá, tataisha. Acá encontramos la otra figura literaria. Ipora, tataisha. Lindo y brillante. Hay un nexo que es la partícula isha. Isha es comparación, es la figura literaria de comparación. Ipora, tataisha. Yepe es una conjunción adversativa. Hay hase. Acá también hay otra figura literaria. Hay está triste. Hase llora. Personificación. ¿Por qué? Porque hay una cualidad de un ser vegetal, en este caso la planta. Hase doikuawimba epa genondera. Acá encontramos también otra figura literaria. Acá faltaría el sujeto o un elemento para esta oración. Pero ese elemento que falta, el destinatario ya comprende la comunicación. Y sería en este caso elipsis. Elipsis. La figura literaria elipsis. Yasupa es octubre, es un sustantivo. PTI, adjetivo numeral,
Eiru es abeja. Mishimi le está calificando, adjetivo calificativo. Opta es verbo. Hiari, hajei. Hajei. Acá encontramos otra figura literaria. En este caso, personificación. ¿Por qué? Porque le da una cualidad a un ser animal, en este caso, eiru, abeja, hei. ¿Cómo él va a decir? Co, adjetivo demostrativo. Anojeta, verbo. Ha, una conjunción copulativa. Eira, sustantivo. Shesu, she, adjetivo posesivo. Supe, sustantivo que va unida a la posposición monosilábica P, que va unida a la raíz. Y tenemos nuara, que también es una posposición polisilábica, que no va unida, que se separa de la raíz. Upe árape perrosa hasebu awi. Yo puedo cambiar algunas palabras de esta oración. Perrosa, upe árape hasebu awi. Cuando yo cambio de lugar algunas palabras, tenemos la figura literaria de hiperbatón. Pero ¿qué pasa? No pierde el sentido de la oración. Así tuvimos entonces nuestra clase de hoy. Ya yo ya bebé.